Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de Pitnick, enfocado en la teoría del productor, cuyo título se llama El análisis de los mercados competitivos. Y pues como menciona el título, vamos a ver los diferentes escenarios en los que los mercados de competencia perfecta son intervenidos por el Estado o el gobierno o cualquier órgano gubernamental. ¿Por qué nos vamos a limitar a estos escenarios? Puesto que son muy pocos los escenarios donde este no interviene. Entonces, esto lo vamos a hacer por medio de la herramienta de el excedente del consumidor y del productor, porque es la que tiene variaciones cuando el Estado interviene. Es decir, por medio de esta podemos sacar las ganancias y o pérdidas que tiene la intervención estatal. Y pues esto lo haremos paso a paso y veremos más adelante si hubo ganancias o pérdidas en el caso de de esa intervención, o si hubo una pérdida irrecuperable de la eficiencia, o si estuvo bien que el Estado intervenga en dicha situación, ¿no? Eh, Comenzaremos mostrando algunos conceptos. Tema 9.1. La evaluación de las ganancias y de las pérdidas provocadas por la política económica, el excedente del consumidor y del productor. Como bien mencionaba en el título del video, por medio del excedente del consumidor y del productor, vamos a evaluar las diferentes ganancias y o pérdidas provocadas por la política económica. Primero que nada, vamos a comenzar pues dejando claro los dos conceptos, ¿no? El excedente del consumidor y del productor. El primero, que es el excedente del consumidor, como bien menciona la definición, mide el beneficio neto agregado que obtienen los consumidores en un mercado competitivo. En un mercado competitivo no regulado, los consumidores y los productores compran y venden al precio que está vigente en ese mercado, ¿no? Al precio del mercado se le denomina. Sin embargo, algunos consumidores estarían dispuestos a pagar más por dicho bien. En este caso tenemos una gráfica de un mercado competitivo no regulado, en el cual podemos ver la demanda y la oferta. La demanda de color azul con D mayúscula y la oferta de color rojo con una letra S. Entonces, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Pues aquí estamos viendo que el precio del mercado es de 5, pongámosle que 5 pesos. Pero algunos consumidores le atribuyen mayor valor a dicho bien debido, pues, no sé, a su deseo o a sus ingresos. En el caso del consumidor A, podemos ver que éste estaría dispuesto hasta pagar 10 pesos por dicho bien, pero el precio de mercado es de tan solo 5 pesos. Entonces, el consumidor A goza de un excedente del consumidor de 5 pesos, porque estaría dispuesto a pagar 5 pesos de más por dicho bien. Este caso no es el mismo de todos los consumidores, por eso la demanda tiene una curva. En el caso del consumidor B, este estaría dispuesto a pagar hasta 7 pesos, por lo cual goza de nada más 2 pesos de excedente. Y en el caso del consumidor C, pues este ya no tendría excedente, porque pagaría lo que está en el precio del mercado y no más. Un cambio en el precio haría que este consumidor pues deje de consumir dicho bien. De una forma similar, tenemos al excedente del productor, que mide el beneficio neto agregado de todos los productores. Entonces volvamos a la gráfica, y pues tenemos el mismo precio del mercado, que es de 5, tenemos la demanda y tenemos la oferta. El excedente del productor podemos observar que es la diferencia entre el precio del mercado y la oferta. ¿Por qué la oferta? Porque en un mercado competitivo, recordemos que la curva de oferta es la misma que la del costo marginal.
Es decir, los productores al venderlo por encima del costo marginal están obteniendo excedentes, es decir, ganancias, utilidades por dicho bien. Es decir, los productores están cubriendo todos sus costos y además están obteniendo pues dinero extra, por así decirlo. Y podemos ver diferentes excedentes, ¿no? Esto depende de la empresa, de cómo minimiza sus costos, etcétera. Y pues aquí lo vemos representado con el área pues de color azul. Ahí está señalada. Con estos dos conceptos ya previamente pues analizados, les voy a explicar por qué mencioné al inicio que estos dos excedentes nos pueden ayudar para analizar pues las intervenciones, ¿no?, del Estado, de si fueron buenas o fueron malas, por medio de las variaciones que han obtenido pues los excedentes, porque pues básicamente estamos viendo si hay pérdidas o ganancias y de cuál de los dos. Y esto lo voy a explicar en este momento con la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que hay una oferta, una demanda y un precio de mercado representado como precio cero. Pero aquí ha habido un control de precios, es decir, se ha establecido un precio máximo que podemos ver representado ya como Pmax. Es decir, a este bien se le ha regulado para que ningún productor lo ponga a un precio mayor de Pmax. Y esto ha movido el punto que antes teníamos de equilibrio, es decir, ha traído consecuencias. En el caso del excedente del consumidor, pues este ha cambiado. Ahora los consumidores pueden gozar de una disminución del precio, es decir, ya no pagarán el precio cero, sino pagarán un precio inferior, lo que viene representado por el triángulo A. Sin embargo, los productores, como han reducido su ganancia, los que vienen representados del punto Q1 a Q0, es decir, de Q0 a Q1, pues ya no podrían solventar sus costos de producción, por lo que se terminarían yendo del mercado o dejarían de producir dicho bien. Esto trae pues una escasez, como podemos ver representada acá en la gráfica, que viene de Q1 a Q2. ¿Por qué? Porque también ha aumentado la demanda. Recordemos que a un precio más bajo la demanda aumenta. Entonces, todo esto viene siendo la escasez. Es una demanda que dicha oferta no puede solventar. Por ende, pues el excedente del consumidor se va reflejado a el rectángulo A, menos el triángulo B, que es pues la escasez, ¿no? Es esa parte que no podrán los productores que ya se han salido, pues no podrán hacer, no podrán hacer dicho producto. En el caso de los productores, pues aquí creo que se ve más fácil la pérdida que han tenido en su excedente, puesto que antes, como lo vendían a precio cero, tenían el excedente de A y C, que estaba pues inferior al precio cero, pero por encima de la curva de oferta. Entonces, como ha cambiado el precio y le han puesto un precio máximo, un precio menor a P0, pues los productores vendrían perdiendo ese excedente que era A y C, por lo que ellos pues han tenido una variación en su excedente de menos A y menos C. Y pues esto es lo que ha traído este control de precios. Ha traído una pérdida irrecuperable de la eficiencia al cambiar el punto de equilibrio y correrlo a Pmax. La pérdida irrecuperable de la eficiencia será medida por los triángulos B y C.
¿Por qué se le denomina pérdida irrecuperable de la eficiencia? Porque, ¿qué es la eficiencia? Pues es donde se maximizan los beneficios tanto de los productores como de los consumidores. Y pues en este caso hay una pérdida que no se va a poder recuperar debido a esta intervención. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Dejar al mercado sin regular o regularlo por medio de los controles de precios? Pues todo eso depende del gobierno, ¿no? De qué es lo que valora más en este caso, si el excedente del consumidor o del productor. En el caso de, bueno, esto depende de varios casos, ¿no? Porque si tomas en cuenta que la demanda varía, es decir, dependiendo del bien, ¿no? Si hay un bien con una demanda muy inelástica, pues la pérdida en cuanto a la escasez va a ser muy grande, ¿no? O sea, como lo podemos observar en la siguiente gráfica que mostraré a continuación, pues el triángulo B es muchísimo mayor a la ganancia que van a tener los consumidores, ¿no? Entonces, hay una mayor pérdida y hay pérdida de ambos bandos porque también los productores van a perder. Entonces hay que tener muy en cuenta la elasticidad de la demanda de dicho bien al que se le va a hacer el control de los precios. A continuación vamos a ver un ejemplo acerca de los controles de precios y la escasez de gas natural. Este ejemplo pues es un control de precios que se impuso en el mercado de gas natural en Estados Unidos por ahí de la década de 1970 y se hizo un análisis de qué pasaría si el gobierno de Estados Unidos lo volvería a hacer por ahí del año 2007. Y ahí te da los siguientes datos, que son los siguientes. El precio de mayoreo del gas natural es de $6,40 por 1000 pies cuadrados, PMC. Este es el precio del mercado. Sin embargo, si se hace la regularización y se añade un precio máximo de $3 por 1000 pies cuadrados, se calcula la repercusión que tiene esta política en el bienestar, ¿no? Y se puede observar en esta gráfica. Podemos observar lo mismo que el caso anterior, de obtener un precio cero, que era de $6,40, tenemos un precio máximo que es de $3. Por ende, la oferta pues disminuye y pues la demanda crece, ¿no? Y hay una escasez, por así decirlo. Porque ahora la oferta es de 20,6, cuando antes la oferta era de 23, pero ahora se están demandando 29,1. Entonces, esa diferencia de 29,1 menos 20,6 es la escasez que se viene representada. Podemos ver esos números aquí abajo. Y ahora pues veamos en lo que son las variaciones del excedente del consumidor. Podemos ver que el consumidor ha ganado todo el rectángulo A menos el triángulo B, que es muy pequeño. Sin embargo, el productor pues ha perdido todo el triángulo A y el triángulo C. Aquí podemos ver una pérdida irrecuperable de la eficiencia representada por los triángulos B y C. Y pues, ¿qué concluimos de este ejercicio? Pues podemos ver que en este caso y con este bien, los consumidores pues saldrían ganando con esta política de precio máximo. Tema 9.2. La eficiencia de un mercado competitivo. En este tema veremos la eficiencia económica, que es la maximización del excedente agregado del consumidor y del productor. Es decir, el punto en donde se maximiza tanto los beneficios como del consumidor como los del productor. En este tema vamos a ver que en el mercado competitivo puede existir
Fallos en el mercado. ¿Qué significa fallos en el mercado? Pues es la situación en la que el mercado competitivo, que no está regulado, es ineficiente, porque los precios no transmiten la verdadera señal de los consumidores a los productores. Por ende, no se llega a maximizar el excedente tanto del consumidor como del productor. Es decir, no hay eficiencia económica. Esto puede deberse a dos razones: a las externalidades, que son acciones de un productor o de un consumidor que afectan a otros productores o consumidores, pero que no se toma en cuenta en los precios del mercado. Y la segunda razón puede ser la falta de información, cuando los consumidores carecen de información sobre la calidad de un bien. Por ende, ellos no pueden tomar las la elección correcta que maximice sus beneficios. Anteriormente habíamos visto la política de precio máximo, en donde fijabas un precio por debajo del precio de mercado. Sin embargo, ahorita vamos a ver algo similar, más bien lo contrario, puesto que en esta gráfica podemos observar que se tiene un precio de mercado de P0 y una cantidad de mercado de Q0. Sin embargo, el Estado ha fijado un precio por encima del precio de mercado, un precio 2. Y como podemos observar, a este precio, los productores desearían producir más que Q0, sino Q2. Pero los consumidores, al ver un aumento en el precio de Q0, vienen a consumir a Q3. Es decir, hubo una baja en cuanto al consumo, pero hubo un aumento en cuanto a la producción. Pero lógicamente los productores no van a producir algo y no venderlo, sino van a producir lo que venden. Por ende tendrán que limitarse a producir Q3 a un precio de P2. Ahora el triángulo A viene siendo el excedente que los consumidores han cedido a los productores, y el triángulo B y C son la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Como los consumidores todavía tienen una parte que desearían consumir en el caso de Q0, pues los productores querrán producir a esta cantidad. Sin embargo, los consumidores no podrán comprarlo a ese precio, por lo que habrá pérdidas. El único modo de que no haya pérdidas es que el mismo Estado sea el que compre la cantidad cercana a Q0. Eso es lo que hizo Estados Unidos en el caso de las aeronaves. Ahora pasemos a un siguiente ejemplo, que es el mercado de los riñones humanos. Mucho tiempo estuvo en debate si era correcto o no vender órganos, pero en 1984 el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de que los órganos no podrían venderse, solo donarse. Sin embargo, que no sea legal, esto quiere decir que no hay un mercado para ello. Más bien, ha traído una falla en este mercado, pues las familias ya no verían una remuneración por sus órganos. Y al no ser legal, la oferta disminuiría y esto genera escasez. Entonces la situación es la siguiente: se ofrecen alrededor de 16,000 riñones al año. Esa sería la oferta. Sin embargo, se ha estimado que si se ofrecerían 8,000 riñones más si el precio por los riñones fuera de $20,000. Entonces tenemos la siguiente gráfica, que a un precio de $20,000, como habíamos visto, se ofrecen 24,000 riñones y se demandan 24,000. Sin embargo, como esto es ilegal, las familias, como no reciben dinero, pues la oferta se limita a 16,000 riñones. Por ende hay pérdida de ambos bandos, tanto de los oferentes que no reciben el dinero y de los demandantes que pues se quedan sin riñones. Entonces, el excedente que ganan los receptores viene representado por el rectángulo A,
puesto que como es gratis ya no tendrán que pagar los $20,000. Sin embargo, hay escasez y muchos no podrán obtener dichos órganos. Entonces, si este mercado es ineficiente, ¿por qué se ha mantenido la ley? Bueno, pues esto va más allá de la economía, sino incluye argumentos y juicios morales en los que no vamos a profundizar. Siguiente tema, los precios mínimos. Como vimos anteriormente, los gobiernos también pueden fijar precios por encima del precio del mercado, simplemente declarando ilegal el cobrar un precio inferior al mínimo. Volvamos a ese caso donde los productores venden a un precio mayor del mercado fijado por el gobierno. En este caso la demanda disminuye hasta Q3, pero supongamos que los productores no disminuyen su oferta, sino que inclusive hasta la aumentan a Q2. Los más afectados en este caso serían los consumidores, pues perderían el rectángulo A al incrementar el precio, y también perderían el rectángulo B, puesto que los que tienen mayores ingresos son los únicos que podrán adquirir ese bien. Entonces la variación final del excedente del consumidor es de menos el triángulo A y menos el triángulo B. Los consumidores en cambio han ganado el rectángulo A, pero han perdido el triángulo C, puesto que dichas personas no podrán adquirir ese producto o ese bien a dicho precio. Sin embargo, acá no acaba, puesto que los productores ahora están produciendo ya no Q0 sino Q2. Al elevar la producción, podemos notar que desde Q3 a Q2 la gente ya no va a poder comprar, y toda esta producción o exceso de oferta está representada por el trapezoide D, y como podemos observar en este caso, el que más sale perdiendo puede ser el productor, porque su excedente viene representando por A menos B menos D. Este mismo caso se puede aplicar para la política del salario mínimo. Como podemos observar, tenemos un punto de equilibrio donde el salario es cero a determinado número de trabajadores. Sin embargo, si se aumenta el salario a un mínimo establecido, pues las empresas no van a poder contratar a tantos trabajadores. Por ende va a haber una disminución en la demanda. Sin embargo, al aumento del salario, más trabajadores se van a ver incentivados a querer trabajar. Por ende, podemos observar que los trabajadores de L1 y L2 van a estar desempleados y vienen representados por todo ese trapezoide. Siguiente tema, 9.4. Los programas de mantenimiento de los precios y las cuotas de producción. En estos programas, el gobierno fija el precio del mercado por encima del nivel de libre mercado y compra la cantidad de producción necesaria para mantenerlo. O también puede subir nada más los precios, restringiendo solamente la producción, o dando incentivos a los productores, que es lo que veremos más adelante. Esta vez veremos el caso de Estados Unidos, en donde fija los precios y los aumenta en el caso de los productos lácteos, el tabaco y el maíz, para que sus productores puedan tener mayor rentabilidad. Entonces el gobierno fija el precio en PM y compra la cantidad restante que los productores están produciendo, para que así estos no perciban pérdidas. Entonces, como podemos observar en la siguiente gráfica, pues es similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos un punto de equilibrio y el gobierno ha fijado un precio mínimo que está por encima del punto de equilibrio, o sea, del precio cero. A este precio los consumidores han descendido en su demanda, ¿no? Ya no demandan la misma cantidad, sino ahora demandan Q1. Sin embargo, los productores, al haber un aumento del precio, quieren ofrecer más y ofrecen Q2.
Como habíamos visto antes, la diferencia entre Q1 y Q2 iba a ser un exceso de oferta que se iba a ver reflejado en pérdidas para los productores. Para que no haya pérdidas, el Estado decide comprar todo ese exceso de oferta. Entonces procedamos a analizar la variación del excedente de los consumidores y los productores. En el caso de la variación del excedente del consumidor, podemos ver que pues este ha perdido todo lo que es el rectángulo A y se lo ha cedido a los productores. Y también ha perdido el rectángulo B, que pues es la demanda que se ha disminuido, personas que ya no pueden pagar dicho bien. Así que la variación del excedente del consumidor es menos A y menos B. En el caso de la variación del excedente del productor, que parece ser que sale ganando, puesto que se lleva el rectángulo A, el triángulo B y el trapezoide D, que es el exceso de oferta que le está comprando el Estado. Sin embargo, no todo acaba ahí, puesto que también se tiene que analizar el papel del Estado, ya que el coste que éste debe pagar sale de los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Pues los consumidores. Así que para sacar el coste total de esta política según el bienestar, pues tenemos que la variación del excedente del consumidor más la variación del excedente del productor menos el coste para el Estado es lo que nos dará el análisis de esta política, el costo de esta política. Y obtenemos que T menos todo el área del trapezoide, que viene siendo Q2 menos Q1 por el precio mínimo fijado, es lo que nos cuesta la política. Entonces realmente al analizarlo a profundidad, pues podemos deducir que se está empeorando con esta política, puesto que esa figura de Q2 menos Q1 por el precio mínimo que viene representada por puntos es mayor al triángulo D. Esta política es la que viene siendo el programa para mantenimiento de los precios. Pasemos ahora a una nueva política, las cuotas de producción. Con las cuotas de producción también se busca aumentar la demanda. Sin embargo, aquí no lo van a hacer como en el caso anterior, manteniendo los precios. Esta vez se obtiene disminuyendo la oferta. Y esto el Estado lo puede hacer de diferentes maneras, limitando la producción de una empresa o estableciendo cuotas limitadas hasta que el precio suba. Un ejemplo puede ser las licencias para las bebidas alcohólicas. No cualquier lugar puede venderlas, se tiene que tener una licencia. Y se controla también el número de licencias que se dan. Así se disminuye el número de oferentes que quieran entrar, se disminuye la oferta y por ende los precios suben. Por ende las ganancias de los oferentes son mayores ya que estos son limitados. Entonces, como podemos observar en la siguiente gráfica, tenemos un precio cero y una cantidad cero. Sin embargo, aquí podemos observar que la oferta del productor se ha disminuido gracias a la intervención del Estado, fijándola en Q1 y ya no Q0. Ahora la variación del excedente del productor, pues estos han ganado A, pero han perdido C, ya que pues existe acá una reducción de la oferta. Y la pérdida irrecuperable de la eficiencia viene representada por B y C. Otra forma de ver esta reducción de la oferta es por medio de incentivos, ya que en Estados Unidos se limita la oferta a los productores de las parcelas que ellos van a cultivar. Sin embargo, se les da un incentivo para que estos ya no cultiven más. Sin embargo, el incentivo debe ser tan grande como B, C y D, que son los triángulos que se pueden apreciar aquí, para que no haya pérdidas en el caso de los productores. Entonces la variación del excedente del productor sería el rectángulo A que ganaron de los consumidores al aumentar el precio,
menos el triángulo C que perdieron por no poder ofertar más el dinero que les van a pagar por ya no producir. Y en el caso de la variación del excedente del consumidor, pues ellos pierden el rectángulo A, que al aumentar el precio pues le tienen que pagar a los productores, y el triángulo B, porque ya se limitó la oferta y ya algunos no van a poder consumir dicho bien. Ahora analizaremos el coste del Estado, ya que como tienen que pagar una cuota a los productores porque ellos limitaron su oferta, pues su cuota debe ser tan grande como B, C y D, que es lo que obtendrían normalmente los productores al aumentar el precio. Por ende, el coste del Estado viene representado por B, C y D. Entonces la variación final del productor, como habíamos visto, ganó el rectángulo A, pero perdió C. Sin embargo, la ganancia o lo que le está pagando el Estado es B, C y D y se le aumenta. Por ende, solamente se le resta C y la ganancia o la variación del excedente del productor es de A más B más D. Como vimos anteriormente, es la misma variación que obtiene el productor cuando el Estado mantiene los precios, es decir, con la anterior política, que con esta donde compra la producción. Por ende, los productores, pues al obtener la misma variación en su excedente, pues para ellos le debe ser indiferente la política porque están obteniendo lo mismo. Sin embargo, aquí hay que analizar cuál de las dos le cuesta mal al Estado, y eso depende de los bienes y del mercado de que estemos hablando. Los contingentes y los aranceles sobre las importaciones. Es normal que los países utilicen contingentes y aranceles en las importaciones para que así puedan como que salvar o proteger la industria nacional. Esto se hace porque normalmente la gente importa bienes del extranjero. ¿Por qué la gente importa bienes del extranjero? Porque normalmente el precio de esos bienes es inferior al precio del producto nacional, si no, no tendría sentido importarlo. Al ser el precio mundial inferior, entonces los consumidores internos se ven incentivados a importarlo. Esto en situaciones de libre mercado. Solo que, como veremos, pues aquí se van a aplicar contingentes y aranceles. ¿Qué son los contingentes? Pues es la cantidad máxima que tú puedes importar de un bien. Y un arancel, por el contrario, es un impuesto que se le agrega al producto que vas a importar. Como podemos observar en esta gráfica, pues estamos en una situación de libre mercado normal, ¿no? O sea, tenemos una demanda y una oferta. Y tenemos un precio inicial y una cantidad inicial, ¿no? De equilibrio. Pero aquí podemos ver que de dicho bien hay un precio mundial que es inferior al precio interno del libre mercado, que es precio cero. Entonces, al ser dicho precio inferior, pues como podemos ver, la demanda aumenta de dicho bien y todas estas importaciones se vienen reflejadas por el rectángulo de QD menos QS por PM. Todo ese rectángulo de líneas cortadas. Al observar que las importaciones son muy grandes, supongamos que la industria interna pues se está viendo presionada, ¿no? Y al mismo tiempo presiona al Estado para que pues agregue un impuesto o agregue una contingente. Si suponemos que se agrega un contingente, pues entonces se prohíben todas las importaciones, por lo que este rectángulo pues desaparecería. Y al no haber precio mundial, pues la gente se va a tener que conformar con el precio interno, por lo que la variación del excedente del consumidor es de menos A, menos B y menos C. ¿Por qué? Porque ya no lo van a poder pagar al precio mundial, sino van a tener que pagarlo al precio cero, por lo que están perdiendo
el rectángulo A. Y los que podían consumir de los rectángulos B y C también ya no van a poder obtener dicho bien porque ya no van a poder importar. En cuanto a la variación del excedente del productor, pues nada más es el rectángulo trapezoide A, solamente eso aumenta. En cuanto a la variación del excedente total, tenemos que es la variación del excedente consumidor más la del productor. Y esto da como resultado pues menos B y menos C. Por ende, este contingente ha ocasionado una pérdida irrecuperable de la eficiencia. Es decir, los consumidores pierden más de lo que ganan los productores. Se podría llegar al mismo resultado si se pone un arancel demasiado elevado que sea igual o incluso mayor al precio interno, al precio nacional. ¿Por qué? Porque así la gente ya no vería sentido importar un producto que es más caro o del mismo precio del que tienen ellos en su industria interna. Por lo que el Estado, pues normalmente reduciría así las importaciones por medio de un arancel, pero no lo suficientemente elevado para acabarlas, puesto que tampoco obtendría ninguna ganancia por un arancel. A continuación podemos ver un ejemplo de la aplicación de un contingente sobre el azúcar, sobre la industria del azúcar en Estados Unidos, puesto que el precio interno de Estados Unidos era de 27 centavos la libra y el precio mundial era de 12 centavos la libra. Con estos precios, pues Estados Unidos se hubiera visto mal en cuanto a la competencia, puesto que la gente sí se hubiera visto incentivada a importar azúcar o a consumir lo de productores extranjeros. Pero en este caso, con la aplicación del contingente, se tuvo una variación en cuanto a los excedentes de ambos, del productor y del consumidor. En el caso del consumidor, pues es el que perdió más, pues perdió el trapecio A, el triángulo B, el contingente D y el triángulo C, mientras que los productores son los que ganaron el trapecio A. Tema 9.6. El efecto de un impuesto o de una subvención. En este tema, como bien lo dice el título, pues vamos a ver los impuestos, pero hay que especificar que vamos a ver los impuestos específicos, es decir, los impuestos que se van a añadir a una determinada cantidad de dinero por unidad vendida. No confundir con los impuestos proporcionales o el impuesto, como el IVA. Ejemplos de los impuestos específicos pues podrían ser la gasolina o el tabaco, ya que se les añade una cantidad de dinero específica por unidad vendida. En este caso vamos a la siguiente tabla. Supongamos que el gobierno establece sobre los artilugios un impuesto de 3 centavos por unidad. Suponiendo que todo el mundo obedece la ley, el Estado debe recaudar en este caso 3 centavos por cada artilugio vendido. Esto significa que el precio que paga el comprador debe ser 1 centavo superior al precio que recibe el vendedor. En este caso podemos ver que P0 y Q0 vendrían representando pues el precio y la cantidad de mercado antes de que se establezca el impuesto, ¿no? En este caso PC es el precio que pagan los compradores y PB es el precio que reciben los vendedores una vez establecido el impuesto. Es decir, aquí podemos ver que entre los dos pues están pagando el impuesto, ¿no? Entre los dos están pagando T, que viene siendo el impuesto, puesto que PCE menos PB es igual a T. De esta gráfica pues podemos deducir que los compradores pues pierden A y B y los vendedores pierden D y C. El Estado pues recibe lo que viene siendo la suma del impuesto, o sea, el impuesto total, que es la suma de A y D, y pues la pérdida irrecuperable de la eficiencia viene siendo B y C. Hay que aclarar que el efecto de los impuestos depende de las elasticidades de la oferta y de la demanda, porque si la demanda es muy inelástica en relación con la oferta,
La carga del impuesto recae principalmente en los compradores, como podemos observar aquí en la izquierda. Mientras tanto, si es muy elástica en relación con la oferta, recae principalmente en los vendedores, como podemos observar en la parte derecha. Ahora vamos a ver los efectos de una subvención. La subvención es un pago que reduce el precio del comprador por debajo del precio del vendedor. Es así como un impuesto negativo. Como se puede observar en la siguiente gráfica, pues estamos viendo que el área donde se supondría que estaría el impuesto la vemos representada por líneas y es así como los compradores van a pagar menos, pero los vendedores reciben lo mismo. Porque al igual que un impuesto, su beneficio se reparte entre los compradores y vendedores. Pero eso depende de las elasticidades relativas entre la demanda y la oferta. Y como pues sabemos, una subvención es lo contrario a un impuesto, esto también aplica en la cantidad producida y consumida, pues es la contraria a la de un impuesto. La cantidad aumenta, o sea que en este caso pues decrece. Cuando observamos el precio de mercado anterior a la subvención, es decir, P0, podemos observar que las elasticidades de la oferta y la demanda pues pueden ser más o menos iguales, ¿no? Como consecuencia. El beneficio de la subvención se reparte más o menos por igual entre los compradores y los vendedores, que pues es la finalidad que también tiene el impuesto. Ahora veremos un ejemplo sobre un impuesto sobre la gasolina. Aquí podemos observar que el precio de venta al público de la gasolina sube de $2 por galón a 2,44 y la cantidad vendida desciende de 100 a 89, si se puede observar aquí abajo, miles de millones de galones al año. Los ingresos anuales generados por el impuesto son de 1 por 89, que es aquí, se puede observar, y esto da igual a 89 miles de millones de dólares, porque observemos que el impuesto es 1 y al multiplicarse por la cantidad pues ofrecida da ese resultado. Pues podemos ver la pérdida irrecuperable de la eficiencia allá con los triángulos, cuyo valor es de 5,5 mil millones de dólares. Pues hasta aquí terminaría el tema del capítulo 9.6, el capítulo de análisis de los mercados competitivos. Con esto concluimos el capítulo 9. Muchas gracias.